Cuando alguien te dice piensa en grande y estás harto de oírlo, es normal que estés harto de oírlo porque en el plano superficial estamos hasta el gorro de oírlo. En el plano superficial no se puede pensar en grande porque estás limitado. Una gallina no puede pensar en grande. Un águila sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que matamos el sueño antes de que tome un poquito de vuelo. Y atreverse a pensar en grande es atreverse a sentir en grande, es atreverse a vivir en grande, es conectar con una dimensión que se sabe dónde comienza en cada uno de nosotros, pero no se sabe dónde termina porque entra en un espacio de proporciones infinitas. Destacar ha de ser un objetivo, no ha de ser un objetivo, sino la consecuencia de vivir de acuerdo a quien realmente eres. Vamos a ver. Nuestro lobo, que no es ni malo ni bueno, no estoy en el campo de la moral, estoy en el campo de los niveles de conciencia. A nuestro lobo solo le importan una serie de cosas. Primero, ser muy famoso. Destacar, si no somos los mejores, si no destacamos, o por lo brillantes que somos, o por la lástima que damos, no somos nada. Entonces, al lobo lo que le interesa es destacar como sea, el que más sabe, el que más puede, el que más controla, el que más domina, el que más tiene, al que más le valoran. Y ese es un error, porque siempre hay alguien que va a saber más que tú, siempre hay alguien que va a tener más que tú, que va a poder más que tú, que va a controlar más que tú, y ya vives en la angustia de que ese ser aparezca en tu espacio vital. Por eso cuando alguien en el mundo de la empresa me dice, ay, me encanta rodearme de gente mejor que yo, digo, ¿de verdad? No digo que no exista, son pocos los que han llegado a ese punto de entender los principios que operan en el universo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quien no busca destacar, al final destaca. Quien al que lo que más le importa es iluminar, al final brilla. Quien al que más le importa es brillar, ni ilumina ni brilla. Pero estamos atrapados ahí. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Lo importante es que esto vaya conectando con cosas que experimentamos, con cosas que vivimos. Bien, entonces, para los que no tenéis una visión y queréis tenerla, primera pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero sentir en mi vida? Número 1. Segunda pregunta, ¿qué es lo que necesito cambiar en mi vida? Tercero, ¿qué necesito empezar a desarrollar en mí? Cuarta pregunta, ¿qué cosa, si la lograra, llenaría de sentido mi vida? Yo sé lo aburrido que es contestar preguntas, pero os voy a dar el mapa, el territorio es cada uno de vosotros. ¿Quién está comprometido? ¿Quién está comprometida a, durante una semana, dedicar 10 minutos a estas preguntas? Bien, os voy a decir una estrategia. Empecéis con la pregunta, pero no la queréis responder con la razón, con el intelecto. A ver, no, dejar que la pregunta cale. ¿Qué es lo que yo? Porque fijaos, la pregunta no es qué quiero sentir en mi vida, la pregunta es qué quiero realmente sentir en mi vida. No es qué quiero lograr, es qué quiero lograr que llene de sentido mi vida. Entonces, jugar con las preguntas, porque las preguntas están apelando. Si tú dejas un espacio de silencio que es muy incómodo, porque nosotros, incluso en las propias comidas y cenas, ¿verdad? Cuando no se habla, qué incomodidad, ¿verdad? Ahora, los 10 minutos tienen que ser antes de dormir. Ay, es que lo que quiero es dormir. Lo sé, pero deja que tu inconsciente creativo, que se activa en distintos momentos y uno es el sueño, trabaje con la pregunta. Si tú la pregunta la quieres resolver con el hemisferio izquierdo, olvídate de que el derecho la intente resolver. Entonces, no vayas con la lógica. Dale vueltas. ¿Qué es lo que yo realmente quiero sentir en mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué necesito cambiar? Porque todas las respuestas están dentro, pero hemos perdido la llave para abrir la puerta. Y la llave es la combinación, en este caso, de la pregunta, el silencio y la confianza. ¿Quién de vosotras ha tenido la siguiente experiencia?
estar totalmente bloqueado en un tema y dices, no veo ninguna solución, y de repente te viene una solución. ¿A alguien le pasa eso? Claro, pero nos hemos olvidado. Entonces, os propongo que hagáis esto una semana, 10 minutos. 10 minutos. Imaginaros la diferencia que puede marcar en vuestra vida si emerge, como dicen, bottom up, de abajo arriba, y no top down, de arriba abajo. Si emerge algo y digas tú, toma ya. Yo estoy hoy aquí porque eso sucedió en mi vida. Y si no, no estaría aquí ni estaría en otros sitios que he estado, ni tendría esa fortuna de estar donde estoy hoy y donde he estado. El intelecto se queda corto, hay que ir más allá. La visión es muy importante porque en estos momentos, queridos, en estos momentos, es cuando más contraintuitivo es y sin embargo más necesario. Que vayan como vayan vuestras empresas, vuestra economía, vaya como vaya el país, la ciudad, vaya como vaya la enfermedad, hagáis este ejercicio de buscar algo sólido cuando el mundo se tambalea. Y uno de los pilares es vuestra visión, vuestra ilusión, vuestra pasión, que por cierto, by the way, activa el sistema inmune, que es el que precisamente nos tiene que proteger de los bichos. Así de rotundo. Nosotros podemos ser como una piedra o como una semilla. Si entendemos bien 3 cosas, solo 3 cosas, y cómo gestionarlas, os digo que podemos generar transformaciones mucho más profundas de lo que nos parece posible. Lo primero es entender los procesos de cambio disruptivos. No es lo mismo un cambio disruptivo que un cambio progresivo. No es lo mismo. Un cambio disruptivo es algo mucho más intenso, mucho más potente y de un nivel de diferencia radical. Es algo nuevo. Cuando yo salgo de la zona de confort, me siento peor que cuando estaba dentro. Sin embargo, estoy mejor. De hecho, esta zona se llama zona de breakdown, zona de hundimiento. ¿Qué ocurre? Que al sentirme peor y creer que los sentimientos son mi brújula, vuelvo a la zona de confort. Solo las personas que se mantienen en la incomodidad, enfocados en la oportunidad, pasan de la zona de breakdown, de la zona de hundimiento, a la de breakthrough, de descubrimiento. ¿Vale? Por eso, lo más importante para mí no es el talento, sino el carácter. La capacidad de sostenerte en base a un propósito, una visión y unos valores sólidos. De la zona de confort, en mi experiencia, se sale de tres formas, dado lo potente que es. Primera, por inspiración. Tú oyes algo, tú ves algo, tú escuchas algo que te conmueve por dentro y dices, oye, puedo aspirar a una vida diferente, y sales. La segunda, por desesperación. Estás harto de estar harto. Y la tercera es porque la vida, en su infinita sabiduría y amor, te saca para que crezcas. Y aquí es donde tienes que fiarte realmente de que el universo no es azaroso, sino que está basado en la conciencia y el amor infinitos. Y que si eso te ha pasado, no te ha pasado porque sí. No busques el por qué, sino el para qué. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos influir en otros cuando no estamos influyendo en nosotros mismos. Y queremos que la otra persona se atreva cuando nosotros no nos atrevemos. Y al final lo único que mueve es el ejemplo. Porque el ejemplo no depende de lo que dices, sino de cómo vives. Y por eso el trabajo fundamental es el trabajo interior. Porque si yo comunico desde una forma nueva de ser y de estar, mi comunicación llega al corazón. Si yo hablo desde el concepto, no puede pasar de la cabeza. Aquí tenemos que traer ilusión, pasión. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué puedo aprender? Volver a tomar esa actitud de un niño que quiere descubrir un mundo nuevo. No de un adulto que se aferra con uñas y dientes a un mundo antiguo
que tiene cosas muy valiosas que hay que mantener, principios fundamentales, y hay otras que hay que dejar partir. Entonces, lo primero es el cambio disruptivo. Lo segundo es que todo cambio para todos nosotros es un desafío. ¿Es un desafío? Claro que es un desafío. ¿Cómo no lo va a ser? Si es nuevo, si es diferente. Hay oportunidad. Yo no la veo. Y el tercer elemento es el potencial. El potencial es algo que está clamando dentro de ti para salir, desplegarse y florecer. A eso es a lo que se llama madurez. Tú naciste para convertirte en quien estás llamado a ser. La mediocridad no es el estándar, es la grandeza. Y cuando tú conectas con tu grandeza y la expresas, estás inspirando a otras personas, porque lo que más te importa en ese momento no es brillar, es iluminar. Tenemos que entender también nuestro potencial, cómo aflorarlo, qué sesgos inconscientes evitan que afloren. Hay una frase de San Juan que yo la tengo muy, muy presente. Esta frase es: la verdad os hará libres. La pregunta es: ¿quién de verdad quiere conocer la verdad? Casi nadie. Nos tenemos que querer en nuestra totalidad, no solo la parte nuestra que nos gusta y dejar fuera la que nos disgusta. Razones y excusas por las cuales los seres humanos, ante cambios, sobre todo disruptivos, no queremos saber nada. ¿Podemos ser conscientes de ellas o no? He estado reflexionando durante tiempo cuáles son las excusas que veo que con más frecuencia ponemos en los cambios. Primero, estoy muy cansado y además ya soy mayor. Estoy muy cansado y además ya soy mayor. La segunda es: realmente no es tan necesario. Un poco de exageración, un poquito de drama, no es para tanto. Tercero, es demasiado difícil. O sea, imaginaros esta combinación, es demoledora. Soy mayor, no es tan necesario, encima es difícil. ¿Quién lo haría? Nadie. Ya lo intenté en el pasado, algunos cambios, y fracasé. Como si el pasado pudiera determinar el futuro sin que tú lo elijas. Podrá condicionarlo, cómo no, pero determinarlo. ¿Dónde está entonces la libertad del ser humano si pensamos así? Me faltan capacidades y habilidades. En estudios que se han hecho, por supuesto anónimos, muy amplios, el 98% de los encuestados han mostrado, y por supuesto podríamos estar nosotros entre ellos, problemas serios de autoestima. No nos estimamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo apartamos, lo rechazamos. El amor es digital. ¿Te amas o no te amas? Es como el embarazo. No conozco ninguna dama que le preguntes: ¿estás embarazada? Y me diga: medio. Eso existe, ¿estás o no estás? ¿Amas o no amas? Y amar implica no que te guste, sino que tienes capacidad de transformar. El lugar del organismo, del cuerpo, donde hay más receptores es en la cara y en las manos. El cerebro está constantemente queriendo averiguar lo que expresa la cara. Por ejemplo, si con toxina botulínica bloqueamos el músculo corrugador de la frente, que es el que hace así, es mucho más difícil enfadarse. El Botox. La toxina botulínica es lo que podéis ver en Telecinco a todas horas. Mientras dura todo lo que es la contracción muscular, como cuando uno está enfadado arruga la frente, en el momento en que el cerebro da la orden de arrugar, pero ve que el músculo no le responde, ese mensaje de vuelta al cerebro le dice: aquí hay algo que no está bien. Por eso está demostrado que la gente, al menos cuando se mantiene esta parálisis muscular, se enfada menos. La sonrisa tiene la capacidad muy vista de producir un impacto muy profundo en lo que se llama la parte prefrontal izquierda. Mario, yo estoy de muy mal humor, estoy muy mal, estoy fatal, me han dado una noticia horrorosa. ¿Quieres que ahora, con este mal cuerpo que tengo, sonría? ¿Eso Claro. le gana al cerebro? O sea, si yo Claro que sonrío, sí. ¿al final el cerebro me va a dar alegría? Mira, Pablo, el cerebro se queda en un estado de confusión, porque el cerebro está experimentando ese sentimiento de enfado, pero el cuerpo no le sigue. Si tú mantienes esa sonrisa, sobre todo si consigues que esa sonrisa sea más auténtica. ¿Cómo es más auténtica? Porque tú contraes el rabillo del ojo, lo que es el orbicular del párpado.
llegas realmente no solo a engañar al cerebro, sino personas con problemas digestivos, por su tensión, por su mal humor, 2 semanas practicando esto se les ha quitado el dolor de estómago cuando no se les había quitado durante 3 años tomando medicación. Ajá. O sea, que hay que sonreír y los deberes son, hay que hacerlo... Los deberes son, cuando te levantes por la mañana, plantéate que una de las prioridades es sonreír, sobre todo a las personas que no te son agradables. ¿Por qué? Es que ahora ya... A ver, un momento, o sea que si me cae un tío mal le tengo que sonreír. Mira, también. Pablo. Mira. Vamos O sea a que- ver, nosotros podemos tomar 2 actitudes en la vida. Reaccionamos a las circunstancias, es decir, hay una persona antipática y directamente nos ponemos de mal humor, encontramos una simpática y nos ponemos de buen humor, o podemos tener un poquito más de protagonismo en nuestra vida y decir, bueno, yo no me voy a limitar a reaccionar automáticamente, sino a responder. Eso pide un entrenamiento, entonces tienes que hacer pesas como cuando vas al gimnasio y quieres desarrollar una musculatura. Ajá. ¿Qué ocurre? Que precisamente el entrenamiento no es sonreír con las personas que te caen bien, sino con aquellas personas con las que es desafiante sonreír. Vale, lo voy a intentar. Es una semana. Te lo juro, doctor. Pablo, una semana. Una semana. ¿Lo ¿Quién no intentamos? puede una semana? Vale, una semana. Hay que sonreírle a todo el mundo en general y en particular a los que te caen mal, que yo creo que también van a flipar bastante ellos. Pues con esto nos quedamos esta semana, doctor, y acabo con un pensamiento que compartimos mucho y que alguna vez te he oído decir, que es cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian. Las mismas cosas cambian, sí, señor. Pues con esto nos queda el segundo. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar de lo que es la conversación interior, que muchas veces lo que hace en lugar de ayudarnos y apoyarnos es anularnos. Hoy sabemos por investigación cerebral con máquinas muy sofisticadas de neuroimagen que ese diálogo interior donde empezamos a autoenvenenarnos. ¡Qué cosa! Eso es, que empezamos a utilizar un lenguaje profundamente limitante, profundamente agresivo, tiene la capacidad real demostrada de dañar la salud, incluso de matar neuronas en ciertos centros cerebrales, llamados los hipocampos, de tal manera que es un tóxico que no nos da nada. Espera, para. Que el mal rollo no es gratis. No. O sea, que si, por ejemplo, estoy con esa conversación tan habitual de le tenía que haber dicho esto a no sé quién, porque no sé cuánto, no sé más, mira que todo me pasa a mí, eso tiene efectos secundarios malos para nosotros. Pues fíjate, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver con estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. Es decir, no son simples emociones puntuales, sino estados mentales. Vivimos pues en esa desesperanza, en esa agresividad, en ese resentimiento. Eso genera cortisol y glutamato, ¿no? Y eso mata neuronas del cerebro. Cuidado que cuando estáis de mala leche no es gratis. Sí. Ahí queda eso. Por eso hay que ser muy firmes a la hora de utilizar estrategias para salir de eso y no dejarse envolver, secuestrar por esa emocionalidad negativa. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que cuando tú te quieres animar a ti mismo, o sea, tú dices, no, voy a hablarme bien, parece como si te estuvieses mintiendo o como si no fueses realista. Eso es así, por eso tenemos que utilizar algo bastante más sofisticado y bastante más profundo. Lo descubrieron 2 investigadores norteamericanos, Ellis y Beck, que es una forma de transformar el pensamiento. Pero tiene que utilizar una vía muy sinuosa, porque como dices tú, si no, no funciona. Vale, vamos allá. ¿Qué podemos hacer cuando pasa esto? Cuando llega el mal rollo y empezamos con una de esas conversaciones que no van a ninguna parte, que no vas a tener en la vida con nadie y que te destruye. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, como la reestructuración del pensamiento es un proceso complejo, lo vamos a hacer mucho más sencillo con una imagen. Vale. Vamos a imaginar que estamos en una charca. ¿Sí? Estamos de pie a cierta distancia de lo que es la orillita de la charca. Vale. Pero esa charca es tóxica, es decir, el agua está quemando la piel. Los humos, los gases que salen de ahí están estropeándonos por dentro. Eso es lo que nos pasa cuando estamos secuestrados por las emociones tóxicas. Entonces, si ya somos conscientes de que ahí no tenemos que estar, ¿cómo salimos? Como hay cierta distancia a la orilla de la charca, tenemos que dar 2 impulsos, como 2 saltos. Vale. Pero claro, uno cuando da un salto tiene que utilizar todo lo que tiene, sus brazos y sus piernas. Entonces, cada salto de los 2 que hay que dar tiene 4 elementos. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Primer elemento del primer salto.
¿Qué noto en mi cuerpo? Te olvidas del pensamiento. Se trata de ver qué noto. Opresión en el pecho, noto tirantez en el cuello, la mandíbula apretada, lo que sea. Tienes que llevar la atención solo a observar el cuerpo. Vale, solo cuerpo. Un minutillo. Segundo, ¿qué estoy sintiendo? Lo que sea, no importa, solo se trata de que le pongas un nombre a lo que sientes. Siento miedo, siento angustia, siento desesperanza, siento frustración. Lo quiero matar, lo que sea. No es hacia él, es hacia ti. Es lo que sientes tú, lo que sientes tú. Me quiero morir. Eso es, siento que me quiero morir, perfecto, estás poniendo nombres. Mientras tanto están ocurriendo cosas fascinantes en el cerebro. Bien, tercero, ¿qué me estoy contando a mí? ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Que no valgo nada, que este mundo es una vergüenza, que no hay justicia. Bien, solo observas el pensamiento. Vale. Y luego el cuarto elemento del primer salto es, ¿qué exageración hay aquí? ¿Qué distorsión? Si yo cojo y digo, es que no hay justicia en el mundo, esto es una exageración. Hay lugares, hay momentos donde sí hay justicia. Si yo digo, no sirvo para nada, un momento, hay momentos en que he demostrado que sirvo para mucho. Estamos saliendo de la zona oscura, sí, la parte del inconsciente que sabotea, a la parte de lo que se llama el maestro interior cuando hablamos del inconsciente. Ya hemos dado el primer salto, todavía sentimos la emoción, la toxicidad, pero estamos más cerca a la orilla y lo notaremos. ¿Cuál es el segundo salto? Otros 4 elementos, brazos y piernas. Primero, ¿qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Pues que hay veces que me han salido cosas bien en la vida, que hay veces que he sido capaz de hacer esto. Solo eso. ¿Qué me puedo decir yo para sentirme mejor? Segundo, ¿qué empiezo a sentir? Y es fascinante porque se empiezan a sentir cambios. Oye, pues me siento menos enfadado, me siento menos frustrado. Se va bajando el mal rollo, exacto, ¿no? Va bajando el mal rollo. Tercero, ¿qué noto en mi cuerpo? Y empezarás a notar pues que la tensión de la mandíbula baja, que el cuello se relaja, etcétera, etcétera. Cuarto elemento ya del segundo salto es, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Y das ese pequeño primer paso. El más pequeño. El más pequeño. Que te atrevas. Pero tienes que dar un paso, porque ahí ya hemos pasado de lo que se llama, lo que he comentado antes, ese inconsciente que sabotea, a lo que es el maestro interior, que es una sabiduría interna que todos tenemos. Entonces, se notará ese distanciamiento de la toxicidad. Vale, ¿y los deberes? Mira, los deberes son muy sencillos. Cada día, cuando notes tú que una emoción tóxica te ha envuelto, primero reconoce el daño que te está haciendo. Y empieza con esos pasos. Y trabaja solo esa emoción. Primer salto. Segundo, conforme te vayas alejando del charco, de la charca, cada vez te notarás mejor. Y te darás cuenta de una cosa. Te darás cuenta que al final quien mandas eres tú. No son esas emociones tóxicas que te arruinan la vida. Pero la sensación de ese autogobierno, esa capacidad de gestionar tu vida, eso es una pasada. Te voy a decir una cosa, Mario, eres un crack. Eres un crack, me has dejado sin palabras. Y el tercer secreto, el de esta noche, Mario, es recarga las pilas o puedes acabar en el cubo de la basura. Tú dices que cada vez que alguien tiene estrés, se tiene que curar del todo cada vez, porque si no, acumula ¿qué? Bueno, acumula una cosa curiosa, su nombre se llama carga alostática y consiste en lo siguiente. La reacción de estrés es una reacción que se pone en marcha cuando hay algún tipo de perturbación. Por ejemplo, me como 27 pastelillos y claro, suben los niveles de azúcar en la sangre, eso es una perturbación, no es bueno para la salud, y la reacción de estrés lo que hace es normalizar ese nivel de glucosa para que no dañe a las células, que puede dañarlas. Vale. Si yo voy por la calle y aparece un peligro, la reacción de estrés tiene que proteger mi vida. Entonces la reacción de estrés fundamentalmente tiene que hacer 3 cosas. Primero, conseguir eficiencia, bajando la glucosa o defendiéndome del peligro. Lo segundo que tiene que hacer es mantener el equilibrio. Yo tengo que estar equilibrado. Y lo tercero, tiene que generar energía, porque tiene que meter esa glucosa en almacenes que no dañen al organismo y porque tiene que hacer que yo corra para escapar. El problema es que hoy en día la reacción de estrés está permanentemente activada. ¿Por qué? Porque tenemos miedos, porque tenemos preocupaciones, porque vivimos un mundo incierto, un mundo en ambigüedad. Y ese hecho de que la reacción de estrés no se apague nunca, genera lo que se llama una carga alostática. Esa carga es como un residuo tóxico en un motor. Nosotros no nos damos cuenta de que esa carga se va acumulando, pero ¿cómo se nota que se acumula? Porque entonces
hay efectos en la eficiencia. Perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de análisis, perdemos capacidad de decisión. Hay efectos también en el equilibrio, nos volvemos irritables, tenemos insomnio y hay también, por supuesto, efectos en la energía. Nos agotamos, nos sentimos exhaustos. Y enfermamos. Y llegamos a enfermar. No olvidemos que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales son debidas a una pobre gestión del estrés. ¿Qué ocurre? Que ese residuo se va acumulando y es importante irlo, entre comillas, limpiando para que no alcance niveles tóxicos. Por eso tenemos que hacer cosas de una forma constante, realista y positiva que permitan que ese residuo se elimine. Vale. Deberes para hoy. ¿Cómo quitamos todo el estrés? Bueno, vamos a ver. Algunos de los grupos que han hecho más investigación en el mundo y que están en Florida han demostrado que hoy en día está el nivel de tensión en el que vivimos, que cada 2-3 horas tendríamos que hacer algo para reducir la carga alostática. ¿Cómo lo hacemos? Hay una serie de ejercicios que son muy sencillos y que van limpiando eso que es un residuo hormonal, son radicales libres de oxígeno, etcétera, etcétera. Y son fundamentalmente los siguientes. Primero, cada 2 horas, 2 horas y pico, 3 horas, buscando obviamente el espacio adecuado, Sí. hay que hacer 10 respiraciones de la siguiente manera. Respiraciones, eso es, de ese tipo. Inspirando hondo, Que se hinche eso todo. es, que el abdomen propulse, un momentito de lentitud y luego expirar más largo. Es un lío de respiraciones la que oímos. 10 veces. 10 veces. Claro, ¿qué ocurre? Que ese tipo de respiración produce en la sangre una subida de una hormona que se llama serotonina. La serotonina ayuda a liberar la carga alostática. Sube la serotonina. Por favor, era la bilirrubina, pero podemos hacer una nueva canción. Otro más. Uno, respirar 10 veces hondo. Bien. La segunda es una técnica descrita por Edmund Jacobson en los años 20, fíjate, que tiene una tremenda vigencia. Es apretar con fuerza los puños Y atizar. No. Dar un puñetazo a la pared que se la revienta. No. y liberar. Lo que es muy importante es que en el momento de apretar los puños también respiremos. No se trata de un ejercicio en el baño de una persona estreñida. No. Vale, o sea que se puede hacer los dos a la vez. Respiras, aprietas. Hay que hacerlos de forma Me caes en la separada. mar. Hay que hacerlo de forma separada. Entonces se pueden alternar. Respiras normal, aprietas los puños con intensidad y liberas. Y sueltas. Bien. Y eso limpia el estrés. Y Tercero. Quita carga alostática, efectivamente. El tercero, que es para hacer a lo largo de un día, porque no es lógico aplicarlo con tanta frecuencia, es 10 minutos al día, solo 10 minutos, camina con tal velocidad, de tal forma que la respiración y el corazón se te aceleren. La razón de eso es que hay una elevación de una hormona llamada oxitocina que también reduce esa carga. Y luego, si ves que estás muy tenso, hay un cuarto ejercicio, ya mucho más para hacerlo en casa o en un momento de calma donde estés, es coge una hoja de papel pequeña y describe las palabras que representen lo que estás sintiendo, no lo que piensas, sino lo que sientes. Odio, rabia, miedo, pavor, angustia. Ganas de asesinar, lo que sea. Bueno, esa es una emoción muy compleja. Vale. Entonces, cuando tienes eso, lo arrugas, lo tiras a la papelera. Y ahí se va. Coges una hoja más grande y escribes aquellas palabras que representan cómo te quieres tú sentir. Alegre, contento, tranquilo. Y eso lo doblas y te lo guardas. Ahí está. 4 veces al día, solo 4, tienes que recordar las palabras que tienes escritas. Claro, ¿por qué funciona esto? Por el enorme poder que tiene el lenguaje para evocar emociones que, no nos olvidemos, son procesos fisiológicos del cuerpo. Ajá. Doctor, 7 consejos, vamos por el tercero, para ser feliz y tener éxito en la vida. Tomamos nota y nos ponemos a hacerlo. Y el cuarto secreto, Mario, ¿cuál es el secreto de hoy? No hay nadie que tenga tanta influencia en nosotros como nosotros mismos. De hecho, una mujer que sufrió mucho, Eleanor Roosevelt, dijo: nadie podrá hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Lo que pasa es que a veces tenemos en la cabeza como una jaula de grillos. Sí. Empezamos a ver las cosas que no funcionan en la vida. Empezamos a ver personas que nos han hecho daño, que no nos han valorado en base a lo que de verdad
podíamos haber sido valorados. Entonces esto genera mucho ruido interior. Y genera dos tipos de emociones. Una es la frustración y otra el resentimiento. Personas, voluntarios que se han prestado a estos estudios y se les ha introducido unas cámaras para ver qué ocurría en el cerebro, Sí. pues han demostrado algo sorprendente, que es un cambio radical en el riego sanguíneo del cerebro, pérdida de creatividad, pérdida de capacidad de aprendizaje, pérdida de capacidad de análisis. Entonces no podemos tolerar este tipo de ruido mental porque es muy, muy disfuncional. Es decir, verdaderamente nos mete en un pozo. Y lo que necesitamos en los momentos de desafío, de dificultad, es subirnos a una cima para tener perspectiva, para saber qué opciones tenemos, qué alternativas podemos Pero ¿cómo seguir. lo hago? Porque, a ver, Mario, o sea, lo que dices, yo estoy de acuerdo. Parece que me estabas retratando, o sea, ruido mental, no sé cuántos, un enemigo, uno que le quiere retorcer el pescuezo. Sí, sí, lo tengo todo. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago que no tenga yo ese ruido mental y que me vaya bien la cabeza? Pues mira, hay una forma que es muy sencilla y a la vez muy eficaz, que es el agradecimiento. ¿Por qué el agradecimiento tiene tanto impacto? No es algo dulzón, no es algo de intentar negar la realidad, porque el agradecimiento obliga a tu atención a fijarse en una cosa radicalmente distinta. Es decir, si yo por la mañana me levanto y empiezo verdaderamente no ya a pensar, sino a experimentar todas aquellas cosas en mi vida que funcionan, la gente que me quiere, la gente que me ha apoyado, la gente que me ha dado confianza, la gente que me ha inspirado, cosas que me han sucedido en la vida, que me han hecho creer en mis posibilidades, al cambiar el foco de atención, cambian las emociones, Vale. cambia el estado de ánimo Si, por ejemplo, y cambia el cerebro. Si, por ejemplo, yo apunto por la noche 5 cosas que me han gustado, gracias por no sé qué, 5 cosas que me han salido bien, eso tú dices que me obliga al día siguiente a ver que al menos me tienen que pasar 5 cosas buenas, por ejemplo. Bueno, tocas un tema muy importante que es precisamente el tema de la noche. Es el momento en el que se reconstruye la memoria. Claro, la memoria no se reconstruye igual si lo que almacena es frustración, resentimiento y tensión o agradecimiento y valoración. Verdaderamente esto se ha probado y una de las cosas que ha llamado la atención es personas que tenían hipertensión arterial y no conseguían controlarla, empieza a controlarse. Personas que tenían insomnio dejan de tener insomnio. Personas que estaban muy sumergidas en una zona de oscuridad empiezan a ver luz. Es muy potente el agradecimiento porque te lleva, como digo, la mente a un sitio radicalmente distinto. Y bueno, entonces, ¿los deberes cuáles serían? Vamos a ver, los deberes como siempre una semana. Una semana. Una semana. Una semana. Que os estoy viendo diciendo, no lo voy a hacer ni el primer día. Una semanita, hombre. Claro que lo van a hacer. Una Claro que lo van semana, a 6 hacer. días de nada. Seguro que sí. Vamos a ver. Yo propondría lo siguiente. A lo largo de la semana, los 7 días, 3 veces al día, 5 minutos, llevar la atención a aquello que en tu vida funciona, aquello que en tu vida te inspira, aquello que en tu vida te ayuda. Pero no vale un simple ejercicio intelectual. Tienes que sentirlo. El inconsciente, que es donde queremos llegar, necesita sentimientos o necesita imágenes. El pensamiento no llega. Ajá, vale, pues, o sea, hay que hacerlo 3 veces por semana, durante una semana, que ya se convierte en una costumbre. Claro, a medida que una persona va notando, va experimentando las ventajas, va notando cómo afecta a su salud, a su vitalidad, a su energía, de forma natural se convierte en un hábito, claro. Bueno, pues bien, Mario. Y el quinto secreto es... Bueno, el quinto es muy especial, es uno de los mejores, de los más potentes y de los más fáciles de aplicar. Es, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Esto está basado en los estudios de neuroplasticidad y de hecho, pues fíjate, una persona excepcional, Álvaro Pascual Leone, que es valenciano como Ajá, tú. le conozco. Eso es. Pues estas son las personas más relevantes en el mundo en lo que es neuroplasticidad. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que si nosotros imaginamos, visualizamos una situación como si estuviera ocurriendo y nos vemos en esa situación, pues capaces de gestionarlo. Es decir, queremos buscar un aparcamiento e imaginamos que lo vamos a encontrar. Imaginamos que vamos a encontrar gente agradable. Empiezan a suceder cambios en el cerebro. De hecho, pilotos, cirujanos, deportistas utilizan estas técnicas para transformar favorablemente lo que es la estructura cerebral. O sea, que te imaginas que las cosas van a salir bien. ¿Y entonces qué le pasa al cuerpo? Porque mucha gente dirá, sí, ahora me imagino yo que me va a salir bien la entrevista y me saldrá bien. Es lógico. Mira, lo que se trata es de inducir un estado emocional que tenga la capacidad de alterar el comportamiento de las neuronas. Nosotros sabemos que cuando
en lugar de enfocarnos en lo que tememos, en evitar lo que tememos, nos enfocamos en lo que queremos, hay un proceso de movimiento de células madre que empiezan a convertirse en neuronas. Las neuronas que ya están cambian sus ramificaciones, de tal manera que empiezas a generar dentro de ti esa capacidad que te permite, que te ayuda a hacer frente a esos desafíos con mucha más soltura, con mucha más sensación de seguridad. Es decir, no es una fantasía, la fantasía es lo que nos hace huir de la realidad. Es el uso de la imaginación. La imaginación es la cualidad fabulosa del ser humano para crear una nueva realidad. O sea, que el cuerpo cambia completamente por dentro si imaginamos que algo va a suceder, que lo que queremos va a suceder. Esto es fácil, Mario, hasta que te sale algo mal, que dices, pues no me va a salir mal. Es lógica esa resistencia, y lo que es fundamental es recordar lo siguiente: nuestra obsesión no tiene que estar en conseguir exactamente el resultado ideal, sino en poner en marcha un proceso que nos ayude a aflorar nuestra mejor versión. Es decir, tal vez en este momento no lo consigas, sin embargo te notarás más tranquilo, más seguro, más capaz. De eso es lo que se trata, de ir generando esas condiciones internas para que poco a poco nuestras posibilidades de éxito cada vez sean mayores. Vale, ¿y cuáles son los deberes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Mario? Vamos a ver. Yo sé que los deberes que ponemos son para una semana. En el caso de la neuroplasticidad han de ser de 3 semanas, lo cual no quiere decir que si se hacen una semana no funcionen. Lo que pasa es que 3 semanas es el tiempo que se ha visto para que esas células madres se conviertan en neuronas. Bien, lo que hay que hacer es, por la mañana, 5 minutos. El primer minuto, una vez que estés un poquito despejado, ¿sí?, es preguntarte cuál es el reto de hoy. Ya está, que te salga el reto de hoy. Durante 4 minutos cierras los ojos y te imaginas acercándose a ese reto. Lo fundamental es que sientas en tu interior confianza, serenidad, aplomo. Es eso lo que se busca, solo eso, generar esas sensaciones propias de que notas que las cosas están sucediendo como quieres que sucedan. Si el mundo hiciese esto, sería diferente, ¿verdad? El mundo entero, el planeta entero sería diferente. Pues siempre decimos 5 minutos. ¿Y os ha parecido mucho? Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con la fuerza del corazón? Lo más íntimo en el ser humano. Pues fíjate lo que decía. La salvación de nuestro mundo se encuentra en el corazón de las personas. No habla del intelecto, no habla de la erudición, habla del corazón, en su humildad. La humildad para asombrarse, la humildad para sorprenderse, la humildad para mirarnos a nosotros mismos con ojos nuevos y no juzgarnos y decimos, no, yo es que no doy la talla, yo no soy capaz, yo no llego. Pero si no te conoces, ¿cómo te puedes juzgar? Mírate con otros ojos, ten la humildad que tiene un niño de explorar una tierra que es mágica. Responsabilidad, que quiere decir capacidad de respuesta. Sé responsable de tu vida. Capacidad de reflexión. Vamos demasiado deprisa. Vamos demasiado deprisa. Necesitamos pararnos para saber a dónde queremos ir. No sea que al final, después de tanto correr, digamos, anda, pues he llegado donde yo no quería ir. Pues que aunque este hombre ya ha pasado a otra dimensión, la que sea, que sus palabras al menos nos inviten a seguir buceando en esa hondura, en ese misterio que es el ser humano. Es el momento de que cada uno de nosotros digamos, es mi vida, es mi futuro. Es absurdo que pretendamos que las circunstancias mejoren si no estamos dispuestos a mejorarnos a nosotros mismos. Lo que se trata es de que seamos de verdad conscientes de este hecho. Nosotros podemos crear nuestro futuro. Tenemos que saber cómo, de qué manera sucede esto, cuál es el camino, cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos. Bueno, es de mucha actualidad. Falleció ayer. Y cuando ciertas personas dicen ciertas cosas, esas cosas que dijeron nunca mueren. Y nos acompañan generación tras generación. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla y mucho menos con 4 o 5 palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Vamos a usar la imaginación no para generar angustia y preocupación. Ay, ¿cómo va a ser mi vida mañana y pasado? Sino generar posibilidades, algo que nos ilusione.
Tenemos que ser capaces, además, de parar ese diálogo incesante que nos pone la cabeza a estallar, con desesperanza, con desánimo, con desilusión. Necesitamos entrenarnos en la reflexión. La palabra inteligencia viene de la raíz latina interlegere, que quiere decir mirar dentro. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de entrenar la mente nos suena un poco extraño. ¿Cómo? ¿Es que una persona que quiere aprender un nuevo idioma no tiene que entrenarse? ¿Es que alguien que quiere aprender un nuevo deporte no tiene que entrenarse? Porque la mente no se va a entrenar. Necesitamos entrenarnos en fortaleza mental y en fortaleza emocional. Porque el mundo en el que estamos es un mundo complejo e incierto. Pero una cosa es la complejidad y la incertidumbre y otra es la desorientación. No podemos estar además desorientados. ¿Cómo nos orientamos? A través del entrenamiento mental. La creatividad es básica, todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque es la que te permite aprovechar las posibilidades que la realidad te ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que cuando pensamos en la creatividad pensamos que para ser creativo hay que haber pasado por la universidad, hay que tener 27 másters, etc. Eso no es verdad. La creatividad es consustancial con el ser humano, está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. Lo que pasa es que muchos que sí creen que no son creativos. Y entonces no crean nada novedoso porque ellos no creen que en su interior haya ese potencial. La clave para la creatividad es la pasión. Tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo, de encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave, que creamos en nosotros y nuestro potencial. Emociones aflictivas. ¿Qué es una emoción aflictiva? Una emoción aflictiva es aquella que no te da nada valioso. Por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre, es lógico que sienta miedo, y es muy bueno que sienta miedo porque eso me da opciones de supervivencia. Pero si yo estoy en este estudio contigo, en un entorno agradable y acogedor, y tengo miedo, eso me paraliza, no me da nada. Estamos paralizados por la desesperanza, por la ira, por el miedo. No tiene ningún sentido. Es fundamental que empecemos a comprender un poco mejor cómo gestionar estas emociones aflictivas. Y para eso hay que entender que hay tres estructuras que, si me permites, las voy a enseñar. Una de ellas es la amígdala, viene del griego almendra, está situada aquí en los polos anteriores del lóbulo temporal. Otra es el hipotálamo, que está aquí, y otra es lo que se llama la sustancia gris periacueductal, que está justo aquí alrededor del acueducto de Silvio. ¿Por qué es importante conocer estas emociones aflictivas? Porque nosotros tenemos sobre todo tres grandes lastres que nos dificultan llegar a ese futuro ilusionante. Primero, la ignorancia. Si yo no soy consciente de mi talento y mi potencial, ¿cómo me voy a atrever? Número dos, la pereza. ¡Ay, la pereza! ¿Cuántas veces el camino correcto no es el camino fácil? Pero el tercero es el miedo, una de las emociones aflictivas más potentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? Yo, de todas las cosas que he visto en mi larga trayectoria como cirujano y en muchos temas en los que he estado metido, al final me doy cuenta de una cosa. El miedo, cuando te engancha, hay que gestionarlo por vía física, utilizando técnicas físicas, técnicas respiratorias, gestionando el diafragma porque es el que te cambia la química hormonal, cambiando el foco de tu atención, utilizando colores. ¿Por qué colores? Pues no lo sabemos. Esto lo descubrieron científicos orientales hace miles de años. Los colores tienen un impacto tremendo en el hemisferio derecho del cerebro, que es el que gestiona estas cosas. Nosotros sabemos que al imaginar un color azul llevado a ciertas partes del cuerpo, sabemos que automáticamente empieza a cambiar esa emoción aflictiva. ¿Por qué? Bueno, porque cambia la química, las imágenes generan emociones, las emociones están asociadas a procesos químicos. Entonces, es fundamental que sepamos que el miedo se puede gestionar, por lo menos para que no nos paralice cuando es una emoción aflictiva. Hay que buscar los recursos emocionales. A ver, si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida, nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión, o nos ha faltado compromiso, o nos ha faltado determinación, o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores irte a tu pasado y decir, vamos a ver, ¿cuándo en mi vida
he tenido realmente coraje. Y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres. Porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos, pasado, yo he podido hacer esto. Y el pasado dice, no. Pues entonces no podré. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto. Y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer esto? Pum, pum, pum. Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés. ¿Vamos del pasado al futuro? No, señor. El pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. Está muy bien que te informe, por supuesto, pero que no te determine. Bueno, luego hay una cosa que es que creo que la tenemos que recuperar. Nos hemos pensado que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. Probablemente el inventor más prolífico que existió nunca, Thomas Alva Edison, dijo, el genio es 1% inspiración y 99% trabajo, transpiración, sudar. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es como una goma. Hay que dejar que se tense. Es el momento en que nos cuestan las cosas y tenemos que seguir. No tiremos la toalla. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos, y es normal que estemos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver ese dolor. Porque su misión es evitar el dolor. ¿Cómo lo resuelve? Abre la ventana de la inteligencia y la creatividad. Y por eso todos sabemos que cuando hemos aguantado de verdad, de repente, no sabemos cómo, hemos encontrado una ventana, un espacio. Anda, ¿cómo no lo había visto antes? Porque hay que esforzarse buscando y trabajando. Por eso la determinación, la persistencia, la paciencia son valores tan grandes. Entonces ahora no podemos decir, no, esto sucede solo. No es verdad. No es verdad. El ser humano necesita esforzarse por aquello que vale la pena en su vida. ¿La V de qué? De valores. A ver, creo, desde mi pequeña perspectiva, que necesitamos urgentemente recuperar los valores. Valores que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar. Están implícitos en la naturaleza humana. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que a mí, como ser humano, me perfecciona. Si la generosidad me perfecciona, eso es un valor. Los valores son los que nos dan guía, referencia. En un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, ya lo comenté antes, ¿qué es lo que nos da la orientación? ¿Cuál va a ser nuestro faro? Esos valores. Ojo con la sensación de impotencia. Yo la veo continuamente. No sé cuántos. Es que una cosa es el diagnóstico, y en medicina esto lo sabemos bien. A nosotros nos interesa hacer un diagnóstico correcto. A ver, si yo tengo una enfermedad seria y voy al médico, el médico me dice, no se preocupe, es un catarrillo. Yo digo, qué médico más simpático, pero no me ha ayudado a nada. Yo prefiero que me diga, mire, tiene usted una neumonía, es un diagnóstico más duro que un catarro, pero porque hacemos el diagnóstico correcto le podemos curar. Bien, el diagnóstico actual es un diagnóstico serio. La situación actual del mundo es seria y es compleja. No lo podemos negar, no podemos ser como la avestruz, aunque eso no lo hacen las avestruces, lo de hacer un agujero. No hay una avestruz así de tonta en toda África, vamos, que meta la cabeza bajo tierra, ni de broma. De acuerdo, tenemos un diagnóstico. Luego hay un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es lo que los expertos dicen sobre eso. El médico te puede decir como experto, tiene usted una neumonía, con el antibiótico adecuado, los antibióticos adecuados, pues en una semana usted se cura. Eso es el pronóstico. Y otra cosa es el veredicto. El veredicto no lo puede dar nadie. ¿Por qué? Porque entre el diagnóstico y el pronóstico y el veredicto hay un espacio enorme. ¿Cuál? El uso de mi libertad y mi potencialidad como ser humano. Todavía me acuerdo de una persona en el Memorial de Nueva York, uno de los mejores hospitales del mundo, unos 2 mejores, tenía un carcinoma pulmonar en variedad muy severa y muy avanzada. Le dijeron, tiene usted 3 meses de vida. Diagnóstico era correcto, carcinoma pulmonar en un estadio muy avanzado.
pronóstico. Desde el punto de vista estadístico, usted tiene 3 meses de vida, pero se lo dijeron como un veredicto. Usted tiene 3 meses de vida. Y este señor dijo, lo siento. Compro su diagnóstico, compro su pronóstico, pero no su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Vivió 3 años. Entonces, esto no es sencillamente un caso extraño. ¿Qué es lo que nos perdemos? Nos perdemos lo que puede emerger del ser humano cuando ese ser humano dice, ahora me toca a mí. De hecho, es lo único que sirve. Pero si tú crees que no sirve, dejarás de esforzarte como te puedes esforzar. Y entonces se cae en la desesperanza. Este es el drama de hoy. El drama de hoy no es ya la dificultad que hay, que es real, sino nuestra sensación de impotencia que le está acompañando. Y hay otra que es el maestro interior, que te dice, confía en ti, cree en ti. ¿Cómo notas que te habla uno u otro? Es muy fácil notarlo. Cuando te habla el maestro interior, notas paz y serenidad. Cuando te habla la otra persona, la otra voz, lo que notas es crispación, tensión y desánimo. Es fundamental que prestemos atención a la voz que nos ayuda, no a la que nos anula. Bueno, esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ingieren, destruyen todos esos detritus para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en el lenguaje linfocítico, diciendo, oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer, yo me voy. Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan un poco desenfadado, pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten. ¿Qué puedo hacer para relacionarme con esa situación con mucha más potencia y mucha más energía? Entonces, en ese momento, cuando yo utilizo mi libertad interior, mi libertad creativa, ¿qué es lo que me hace verdaderamente humano? Salgo de la dimensión de máquina. Ya no reacciono, ya no soy alguien que dependa exclusivamente de las circunstancias. Soy influido por las circunstancias, pero no soy determinado por ellas. Bueno, esto de llegar a las reuniones. A ver, ¿cuántos problemas tenemos hoy? Muchos. Pero si la energía para resolver problemas, esa es una energía que nos debilita. Lo que hay que decir es, señores, ¿qué desafíos tenemos hoy sobre la mesa? Se ha visto, cambiando palabras, problemas por desafíos, cómo la sangre cambia, porque cambian las hormonas, cambian las moléculas de las emociones. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal. Y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. Voy a terminar con 3 animales. Los 3 para mí tienen un mensaje. Adoro la naturaleza. Adoro la naturaleza. El águila tiene visión. Visión de alcance. No nos podemos quedar con la superficie, hay que ir más allá. No podemos tener una visión superficial, tenemos que ir con más profundidad. No podemos tener una visión estrecha, tenemos que ver una visión más ancha. Es un mundo ya todo conectado. La ley de sistemas está presente. Claro, esto llama a ese entrenamiento de la mirada, a mirar las cosas de una manera desacostumbrada. Segundo, el león. ¿Por qué el león duerme 2/3 partes del día? Uno dirá, porque tiene mucho sueño. No digo que no, pero porque confía en él, porque confía en la vida, porque confía en los demás. Es la confianza. Y el tercero es el actuar estratégicamente. A ver, todo esto, si solo se queda en un revulsivo emocional, en algo que me ilusiona, en algo que me entusiasma, pero no cojo yo y digo, y ahora yo
ahora me toca a mí dar el primer paso, no sirve para nada. Entonces, la actuación estratégica, es decir, bueno, quiero llegar aquí, ¿qué 4, 5, 6 cosas puedo poner en marcha simultáneamente para encaminarme? Si realmente nosotros creemos que podemos, vamos a subir muchísimo las posibilidades de poder. En la vida, Jaume, tú lo sabes igual que yo, solo tenemos una seguridad. En un momento determinado nos vamos a otra dimensión. Ahora, nosotros podemos jugar con más posibilidades. De eso se trata. Creyendo más en nosotros, en todos nosotros, y poniéndonos en marcha como aquellos que creen, desde luego es así como inventamos nuestro futuro. Amistad viene de la raíz latina amare, amar. La amistad es aquello que hace que una persona jamás se sienta sola. Que sepa que puede ser ella misma sin ser por eso aceptada o rechazada. Porque se la quiere por quien es como ser humano, no por lo que tiene o por cómo se comporta. La amistad es algo de la que ya se hablaba pues, hace 25 siglos, ¿no? Es ese amor fraternal. Es sentir que en ese momento en el que te sientes especialmente débil y vulnerable, puedes hablar con alguien que es tu amigo. Y esa persona te va a ayudar, no te va a rechazar, no te va a juzgar. Por eso me parece tan hermosa esa cualidad, porque es la cualidad del encuentro. No hay un solo ser humano que pueda crecer y evolucionar hasta alcanzar su plenitud si no es con otros seres humanos. El ser humano crece en el encuentro, no crece aisladamente, no crece centrado en sí mismo. La amistad me parece maravillosa para esto. Alegría. Bueno, la alegría es muy distinta a la euforia. Lo mismo que el gozo es muy diferente al goce. La alegría es la percepción interior de que algo se está expandiendo. Y la alegría normalmente sucede siempre a la generosidad. Cuando yo hago algo por un ser humano, sin esperar nada a cambio, no quiere decir que no me guste, que la persona me diga gracias o que en un momento determinado me ayude, pero no lo hago por eso. Lo hago porque para mí esa persona está llena de dignidad. La respeto, la quiero ayudar, crecemos juntos. Entonces, cuando yo hago eso sin esperar nada a cambio, surge una emoción única, especial, que es la alegría. Reflexión. Ay, la reflexión, querido Jaume, la reflexión. En un mundo que va... La reflexión es igual al viaje interior. Es estar dispuesto a hacer el trabajo en mí mismo que necesito para transformar mi forma de ser. No para convertirme en quien debería de ser, sino para sacar a flote mi verdadero ser. Nos pasamos la vida intentando cambiar a los demás. Y tengo una noticia. Eso no funciona. No funciona. Porque cuando tú notas que alguien te está intentando cambiar, porque se supone que no haces las cosas o que no eres una persona suficientemente completa, te resistes. Pero cuando uno a sí mismo se dice, oye, yo esto lo tengo que cambiar, en el momento en el que tú te lo dices a ti mismo, ahí es cuando empieza el cambio. Eso sin reflexión no sucede. Compasión. Ay, la compasión. Compasión quiere decir conectar con la pasión, con el sufrimiento de un ser humano. Es la base de la empatía. No implica estar de acuerdo con lo que una persona hace. Es intentar entender por qué lo hace, cómo está viendo las cosas para actuar así. Es la base del encuentro entre dos seres humanos. Evita que reaccionemos y lo que invita es a explorar, a buscar, a comprender para poder ayudar. Compromís. Bueno, voy a poner un ejemplito, yo comprendo que es posiblemente conocido, me gusta ponerlo. El compromiso no es la implicación, el compromiso es mucho más serio. Y suelo poner el ejemplo, posiblemente sea conocido aún así, es muy gráfico. Plato de huevos fritos con bacon, la gallina implicada, el cerdo comprometido, se deja la piel. Entonces, el compromiso es cuando tú dices, esto sale sí o sí. Me caeré 27 veces. Cometeré 50 errores. Siempre me levantaré una vez más de las que me caiga. El compromiso solo lo llevas a cabo cuando algo es un valor tan importante que dices, hay demasiado en juego. Y cuando una persona está comprometida de verdad en algo, ahí es cuando empieza a emerger la grandeza que hay en el interior.